Vamos a comenzar con el sermón de hoy. Hay mucho de qué hablar. El señor Fritz la semana pasada dio un sermón y se va a parecer al sermón que van a escuchar hoy. Y yo creo que la razón que muchos ministros estamos predicando sobre estos temas es porque los necesitamos. Estamos en una posición en este momento, en estos días, en la cual debemos fortalecer y aumentar nuestra fe. Debemos perseverar, debemos avanzar hacia el reino. Hoy quiero hablar de un tema importante. Tiene un tema sencillo. El título es La presión es un privilegio. La presión es un privilegio. ¿Qué es la presión y por qué es un privilegio? La presión, según su definición en el diccionario Webster, la acción de una fuerza contra una fuerza contraria. Un privilegio, según su definición, es un derecho especial, una ventaja, algo que se considera un honor especial. Entonces, espiritualmente hablando, la pregunta es, ¿vamos a fallar o doblar bajo la presión o vamos a prosperar en una situación de mucha presión? Como todos sabemos, los atletas viven por la presión. Si ustedes han participado en deporte o han entrenado a otros atletas, sabemos que se usa esa frase, la presión es un privilegio. Muchos entrenadores técnicos han usado esa frase y los jugadores han escuchado esa frase. Y la razón que usamos esa frase, especialmente como entrenadores, es porque cuando los jugadores o los equipos están en una situación de presión, ellos sí han ganado el derecho de sentirse presionados, de sentir la presión. Han entrenado muy duro, han competido mucho para llegar a un nivel donde hay mucha presión. Ellos no permitieron que sus fracasos o sus derrotas los detuvieran. Ellos aprendieron de sus errores, se levantaron, se mejoraron y cada vez que se tropezaron, pues las lecciones que ellos aprendieron realmente los hizo mejorar. Un atleta tiene el derecho de estar en una situación de presión, donde él siente presión, porque ya llegaron a su punto máximo, a las finales. Y ellos en las finales están en una situación de mucha presión, porque es una oportunidad que ellos tienen para sobresalirse. La presión es un privilegio. Si no hay presión, es debido a que no hay ninguna expectativa. No hay ninguna manera de enseñar su talento. No hay manera de evaluar cuál es su nivel. No hay una oportunidad de brillar, porque no hay presión. Durante todos los años que yo he sido entrenador, todos los años que he participado en los deportes, a mí me encanta la presión. Y yo tengo amigos que también han participado en deporte y a ellos también les encanta la presión. Nuestros competidores no son nuestros enemigos, son las personas que nos motivan a mejorar, a ser mejores en el deporte que estamos practicando. Entonces, en cuanto al deporte, vemos que la presión es necesaria para mejorarnos, desarrollar más talento, más habilidad. Y en la vida espiritual es lo mismo. Para desarrollar un carácter de Dios necesitamos tres cosas: calor, tiempo y presión. Y yo quiero hablar de esos tres temas hoy en día. Primero vamos a 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4 en verso 12. Aquí dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dios dice, no debemos pensar que es extraño. No deben decir, ay, no lo esperé. Es algo que debemos esperar si somos cristianos. Es lo que está diciendo acá en 1 de Pedro. Como saben, Pablo, en Hechos 14:22, algo que vimos en un estudio bíblico, Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es algo que esperamos, es parte del llamamiento.
En 2 de Timoteo 3:12 dice ahí que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Obviamente la persecución no es algo que queremos, pero sí es parte del proceso. Es según el diseño de Dios que seamos probados. Vamos a ser evaluados, probados, tendremos que pasar por cosas difíciles y como miembros de la Iglesia de Dios no debemos pensar que eso es extraño. De eso se trata. Y una de las razones que quiero hablar de este tema es porque yo vemos a las personas, y lo he visto toda mi vida, veo personas que doblan bajo la presión. Veo las personas que quieren salir de la carrera, las personas que se desaniman, las personas que se pierden su positividad, se vuelven personas negativas, personas que ya no quieren estar en este camino porque ya tienen una mentalidad negativa. Es algo que nos puede pasar a ustedes y a mí. Nos debemos cuidar. Por eso Dios nos dice, no debemos pensar que es extraño. 1 de Pedro 4, siguiendo verso 13. Dice aquí, sino gozaos. ¿Por qué debemos gozar cuando estamos pasando por pruebas? Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, hay un propósito, hay un diseño. En Mateo 5, y también hemos estado viendo estos versos en los estudios bíblicos de viernes en la noche. Me alegro que muchos se conectan, espero que estén aprendiendo mucho. Vamos a terminar el libro de Hechos llegando a las fiestas un poco antes y después vamos a seguir más del Nuevo Testamento, vamos a seguir con más del Nuevo Testamento. Pero en Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice, no es el reino en los cielos, dice de los cielos. El reino se va a establecer en la tierra. Verso 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. La Biblia sí hace una diferencia entre la persecución y los problemas que sufrimos cuando es por nuestra culpa debido a lo que hacemos. Y también la persecución y los problemas que nos llegan debido a las cosas correctas que hacemos. No porque nos equivocamos, sino que a veces somos perseguidos por hacer lo correcto. Y hay una persecución que conlleva eso. Y cuando eso pasa, Dios dice que debemos gozarnos. ¿Por qué? Porque gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ser cristiano conlleva pasar pruebas y nosotros no podemos permitir que ni siquiera la muerte nos desanime. Y la muerte es difícil, es algo físico, es algo dura. No debemos dejar que eso nos haga salir del camino. Es difícil perder a un ser querido. Mi hermana falleció después de la fiesta. Mi mamá, el señor Kelly. 3 personas que se mudaron acá, 3 personas felices, contentas de comenzar, de ser parte de esta congregación. Y fallecieron. Y ya terminaron su carrera. Y debemos llorar, debemos estar tristes por un tiempo, pero después debemos avanzar. Tenemos que progresar, porque ellos querrían que progresáramos. Debemos avanzar porque queremos llegar al reino para verlos de nuevo. Ellos terminaron su carrera, pero nos toca a nosotros terminar la nuestra. Cuando uno ve cómo se forma un diamante, una joya preciosa, para que un diamante se forme, debe haber carbón. Y ese carbón se tiene que aplastar. Tiene que ser sometido bajo mucha presión. Los átomos de carbono se juntan. Y en los diamantes, la cantidad de presión y calor que se necesita para formar un diamante es increíble. El gas carbónico está debajo de la tierra,
se calienta hasta 2200 grados Fahrenheit, 1204 grados Celsius, y después la presión llega a pesar 725,000 libras por pulgada cuadrada. Y dentro de esas condiciones se forma un diamante. Y se estima que se necesita entre 1 y 3 mil millones de años para formar un diamante. Entonces, esa presión subterránea tan grande hace que la lava suba a la superficie de la Tierra, y de ahí salen rocas que contienen diamantes. Y encontramos estas rocas, estas joyas preciosas, y cortamos, minamos esas cosas, y obviamente ahí tenemos las joyas que usamos y tienen otros propósitos. Pero vemos que un diamante se forma con mucho calor, con mucho tiempo y bajo mucha presión. Así funciona con el carácter de Dios. Vamos a ir ahora a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro 1, verso 1 de Pedro 1, verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces el autor acá está diciendo que está bien que estén sufriendo, va a haber presiones, pero se deben alegrar, porque es para que ustedes lleguen al reino, lleguen a su salvación. Verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, la pureza del oro se saca con un calor intenso, y nuestra fe se purifica también, sale a través mediante las pruebas difíciles. Ese calor es muy importante. Las pruebas de fuego son importantes. Dios está tratando de desarrollar en nosotros un carácter como el que Cristo tiene. Y cuando ya llegamos a ser hijos de Él, la gloria siempre va a Él. A veces nosotros no queremos gloriar en ciertas cosas que logramos, pero debemos tener cuidado en siempre darle la gloria a Dios. Vamos a volver acá, pero vamos a ir a Mateo 15, verso 8. Mateo 15, verso 8. El contexto acá se trata del poder que está ocurriendo. Yo dije Mateo, pero a lo mejor estamos buscando en Juan 15:8. Lo escribí, lo anoté mal en mis notas, pero sí, Juan 15, verso 8. Juan 15:8 está hablando de, obviamente, los pámpanos que nos sirven, que van a ser cortados y echados al fuego. Dios dice: yo estoy buscando cristianos que producen fruto bueno. Y en los primeros 8 versos está hablando de que si ustedes no producen, los voy a cortar y los voy a echar al fuego, haciendo referencia a la tercera resurrección, el lago de fuego. Pero obviamente cualquier persona que ha trabajado en un huerto sabe que si uno poda, si uno limpia, corta las ramas, ahí sale fruto nuevo, ahí produce más fruto. Entonces, verso 8, después de que pase ese proceso, después de dar fruto,
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, si no damos fruto, Dios nos dice, ustedes están matando al árbol, los tengo que cortar. Hay que hacernos la pregunta, ¿qué clase de ramas somos? Dios obviamente es lo principal, Él es la vid, y nosotros pues debemos debemos dar fruto. Y cuando somos probados con esa presión intensa, fruto es lo que debemos dar. Vamos a volver a 1 de Pedro. 1 de Pedro 1, verso 8, dice, a quien amáis sin haberle visto. Obviamente no hemos visto a Dios cara a cara. En el Nuevo Testamento no muchos lo han visto en persona. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice acá que todo se trata del resultado final, el resultado final de confiar en Dios y soportar estas dificultades que nos llegan en la vida. Con la ayuda de Dios podemos soportar y superar todo eso y llegar a tener el galardón que Él nos promete. Dios nos dice, yo puedo desarrollar en ustedes un carácter mío, pero requiere tiempo. De eso se trata esta vida. Hay que mantener esa perspectiva, que esta vida se trata a veces de lo difícil, de las pruebas intensas. A veces pensamos, ¿por qué me está pasando a mí? Hay mucha destrucción, mucha muerte en mi vida. Dios dice que no nos va a probar más allá de lo que podemos soportar. Dios sabe que esas pruebas nos van a producir fruto. Vamos a poder dar mucho fruto. Si caemos, nos levantamos. Si avanzamos hacia el reino, estaremos bien. Pero si nos desanimamos y salimos de la carrera, ahí se acaba todo. Debemos seguir corriendo. Si no seguimos corriendo, no vamos a recibir la recompensa al final. Vamos al libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Nosotros hemos llorado bastante por la muerte de mi mamá, por mi hermana, pero ya pasamos eso. Avanzamos y vamos a volver a verlas. Pero así son las pruebas. Se vienen, batallamos y al final la prueba se acaba y progresamos, nos levantamos y seguimos adelante, y es lo que Dios requiere. Santiago 1, verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El señor Fritz mencionó este verso la semana pasada. Yo también he mencionado estos versos en otras ocasiones, pero así debemos pensar, debe ser nuestra mentalidad. Debemos entender que sí, debemos tener por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba se diseñó para hacernos mejor, para hacernos cristianos más fuertes, para aumentar nuestra fe. Y de eso se trata. Facilita el crecimiento espiritual. Y por eso Dios nos dice que debemos alegrar cuando estamos pasando por esas cosas. Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia es una parte del fruto del Espíritu. Y la paciencia solo se produce a través de diversas pruebas. La paciencia vale la prueba. Y eso es muy importante. No hay ninguna otra manera para que Dios desarrolle paciencia en nosotros. Debemos pasar por diversas pruebas para que nazca esa paciencia que nace debido a la presión. Verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiere decir, para que no seamos defectuosos en ninguna parte de nuestro carácter cristiano. Seremos perfeccionados. Obviamente, sin pruebas no podemos producir paciencia. Yo creo que
cada uno de nosotros sabemos qué significa fallar una prueba, no aprobar un examen. Y de ahí pues tenemos que hacerlo de nuevo. Y muchas veces es más difícil la segunda vez, pero así tenemos que batallar a través de las dificultades, porque si no, ahí vemos algo defectuoso en nuestro carácter, y eso es lo que Dios quiere perfeccionar. Vamos a ir ahora a Romanos 5, 3-5. Yo voy a entrar en verso 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la perseverancia. A veces uno pasa por una prueba y dice, sigue, semanas, meses, años, y es imposible soportar esto. Pero ¿cómo podemos producir o desarrollar perseverancia, paciencia, si no pasamos un tiempo sufriendo, si no pasamos un tiempo con pruebas? Si oramos y de inmediato se soluciona, no se produce. A veces sí Dios contesta de inmediato, pero a veces Dios dice, yo quiero ver si van a confiar en mí. Yo quiero ver si ustedes se van a desanimar o si van a seguir adelante sin importar lo que pase, que no van a dejar que nada los detenga. Eso es lo que quiero ver. Ustedes no se van a ofender e irse de la congregación. Ustedes no van a ser sensibles, no van a tomar algo de manera tan personal. Ustedes no se van a ofender debido a que alguien dijo algo incorrecto desde el púlpito, desde arriba. Yo soy un ser humano, yo me voy a equivocar. Yo soy humano, a veces yo me equivoco, a veces digo lo incorrecto. A veces alguien da un sermoncillo, un sermón, a veces no hay mucho equilibrio en su perspectiva. Y yo tengo que hablarles para ayudarles a explicar las formas de una manera más equilibrada. Pero yo me acuerdo, cuando era joven en la iglesia, mi padre nos hacía preguntas después de servicios. ¿Cuál era el problema con el sermón? Y él nos explicaba. El ministro que hablaba dio tal cosa, era incorrecto. No creemos eso, pero vamos a seguir adelante. No es el fin del mundo que él haya dicho algo incorrecto desde arriba. Vamos a seguir adelante. El equilibrio es muy importante en la vida de un cristiano. Moderación, la modestia. Cuando hablamos del vestuario, siempre hablamos de vestirnos de una manera modesta. Y así es con nuestro carácter también. Sin importar el área de nuestra vida, Dios quiere que haya equilibrio en el vestuario, en el carácter. Y hoy en día, volviendo al tema en específico, estamos hablando de la paciencia, la perseverancia. Está hablando acá que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Las personas que tienen un carácter de Dios tienen una esperanza en la resurrección. Nosotros sí estamos corriendo una carrera, pero no estamos corriendo de manera ciega. Sabemos que hay un final, la muerte o cuando Cristo vuelva, y nunca antes. Entonces, los que estamos acá todavía no terminamos la carrera. Otras personas sí. Pablo, Cristo, las personas que mencionamos hoy en día de nuestra congregación que fallecieron. Verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Tenemos la esperanza de la resurrección. Dios nos dice, ustedes no se van a decepcionar. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios, ustedes tienen el poder y la ayuda de Dios y pueden seguir adelante. Vamos ahora a Hebreos 12. Habla de nuestra carrera espiritual. Hebreos 11, verso 1. O Hebreos 12, verso 1. Y viendo Hebreos 12, realmente hacemos referencia a los últimos versos de Hebreos 11. Los últimos versos de Hebreos 11.
Pero entrando en Hebreos 12, el mensaje es, debemos siempre correr esta carrera con paciencia, viendo hacia Cristo, quien es el autor y consumidor de nuestra fe. Cristo es lo que debemos hacer. Si vamos a terminar bien esta carrera, debemos ver a Cristo. Yo me acuerdo una vez cuando era niño, estábamos jugando fútbol americano ahí en la calle y pues estamos ahí con otros amigos. Habíamos estado jugando por un buen rato. Alguien lanzó la pelota y yo sí comencé a correr, a atrapar la pelota. Pero el problema era lo siguiente. Alguien había estacionado su auto, su camión, o sea, su camioneta ahí en la calle. Yo vi hacia atrás, viendo por dónde iba a caer la pelota. Yo salté para atrás la pelota y choqué con la camioneta. Y caí en la caja de la camioneta. Me sacó el aire, tuve que pararme, tuve que quedarme ahí acostado tratando de recuperar mi aire. Parece que no me lesioné muy mal, pero sí, yo me acuerdo que dolió. Yo no tenía idea de que iba a haber una camioneta ahí. Yo estaba enfocadísimo en atrapar la pelota. Como digo, no rompí nada, ningún hueso, nunca fui al hospital, pero mi enfoque estaba en la pelota. Y estaba bien, porque uno no puede atrapar una pelota en el aire si uno no está enfocando en atraparla. Dios dice acá en este capítulo que nuestro enfoque debe estar en Cristo, ver lo que Cristo hace por nosotros. No hay que quitar nuestra vista de su palabra, de lo que Él nos dice. Entonces, Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Obviamente es una carrera de paciencia, es una carrera larga, esta carrera cristiana. Hay subidas y bajas, hay muchas dificultades. Y el autor, Pablo, está diciendo que nosotros sí tenemos una gran nube de testigos. Estas personas de que está hablando Pablo eran competidores disciplinados. Ellos tenían problemas intensos en sus vidas. Y había muchas personas, hay muchas personas que han corrido esta carrera antes que nosotros. Y esas personas quieren que nosotros también lleguemos y podemos ver su ejemplo, leer su ejemplo, tomar sus ejemplos y hacer que esos ejemplos sean parte de quienes somos nosotros. Porque ellos corrieron antes y alcanzaron. Fueron testigos a la fe, a esta fe. ¿Por qué? Porque pueden testificar, son testigos a su poder. Corrieron la carrera y terminaron bien la carrera. Y cuando llegamos al fin del capítulo 11 de Hebreos, nos animamos. Nos animamos porque nos alienta en nuestra propia carrera de fe. Y Pablo dice que pues hay que dejar de lado cualquier peso. Como atleta, si hay algo que te pesa, hay que dejar eso de lado. Hay que correr de la manera más dura que podamos. Y cuando dice un pecado que nos asedia, está hablando de un pecado que nos rodea, un pecado que nos envuelve. Es un pecado que sirve de obstáculo en cuanto a nuestra manera de correr. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera que requiere paciencia. Es como correr un maratón. Es difícil. Es difícil porque es larga. Y uno entiende eso. Y claro, a veces vamos a sentir que yo no puedo correr, no podemos seguir adelante, pero uno se va dando cuenta que sí puede, porque uno no puede salir de la carrera y esperar el premio. Tienes que terminar para alcanzar el premio. Dice en verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual
Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo hizo su carrera. Ahora es nuestro juez, y eso Pablo antes comienza hablando de los testigos que nos van animando, y ahora Pablo está hablando de Cristo. Dice que Cristo es el consumador o el perfeccionador de nuestra fe. Y como dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cristo sabía que su Padre había hecho una promesa, que pasando esto, Cristo, te voy a devolver a tu gloria anterior. Y Cristo sacó mucha fuerza de esa promesa. Y es justo lo que tenemos también, una promesa de Dios, de que terminando la carrera vamos a tener algo así, una gloria esperándonos. Vivimos esta fe porque la creemos. Según nuestras acciones, demostramos que creemos. Cuando la Biblia dice hay que creer para ser salvos, es mucho más que creer. Dios dice, enséñame que me creen. Enséñame que me creen. A través de nuestro fruto que damos, nuestro crecimiento de carácter, nuestras acciones, los cambios que hacemos en nuestras vidas, cómo soportamos lo difícil. Algunas cosas no son tan difíciles, otras cosas son muy difíciles. Y Cristo acá, como dice acá, se sentó a la diestra del trono de Dios, después de hacer su carrera. Y como dice, menospreció el oprobio. Él tuvo que morir de una manera muy vergonzosa. Le escupieron, le golpearon, lo crucificaron. Y Cristo dijo, da igual eso, porque lo que yo tuve que sufrir no se compara con el premio que Dios me dio. Entonces Cristo es el ejemplo que debemos ver, porque Él lo hizo, Él terminó bien su carrera. Si nosotros tenemos paciencia y nos esforzamos, también vamos a recibir una corona. Y pues tener esa corona, la verdad es, esa corona por terminar la carrera es una referencia a los Juegos Olímpicos de esa época. Pablo habla de eso en sus otras epístolas. Entonces, Pablo siempre compara la carrera espiritual con una carrera física. Requiere paciencia. Verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa palabra considerar literalmente quiere decir compárense. Compárense. Compárense a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando pasamos por pruebas debemos pensar en eso, porque lo que uno está pasando no es tan malo como otro está pasando, no es tan malo como lo que Cristo pasó. Y cómo hizo Él enfrentando esas cosas tan intensas. Él terminó bien su carrera. Verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cristo sí, Esteban sí, Pablo sí, la mayoría de los apóstoles sí. Nuestro sufrimiento es mucho menos de lo que sufrió Cristo. Hay que compararnos, es nuestro punto de referencia. Verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cada uno de nosotros, y sería la excepción si no, pero a nadie le gusta ser corregido. Si un amigo nos corrige, si Dios nos corrige, a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos tengan que corregir. Y debemos corregir nuestra manera de pensar. La Biblia dice que Dios nos va a corregir por nuestro bienestar, para que pensemos de manera diferente. Hay el proverbio que dice que fieles son las palabras de un buen amigo. Cuando nos reprende un buen amigo de manera sincera, es bueno, nos edifica, nos ayuda. Y un buen padre hace lo mismo con sus hijos. Dice aquí que ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No hay que desanimarnos, no hay que deprimirnos.
Y antes de eso dice, no menosprecies la disciplina del Señor. No hay que rechazar la corrección. Algunas personas batallan contra la voluntad de Dios cuando Dios los quiere corregir. Y hay otras personas que se deprimen, se entristecen, dicen, ay no, Dios me está castigando, entonces mejor no hago nada. Dios dice acá que no nos pase eso. Verso 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azotar es la forma máxima de castigo, espiritualmente hablando. Y debemos pensar en cada prueba que pasamos en la vida. A veces es por nuestra culpa que estemos pasando una prueba. Y otras veces estamos haciendo lo correcto, pero estamos sufriendo de manera injusta. ¿Cómo soportamos eso? Cosas sencillas, quizás servir en la iglesia. O quizás uno como varón no es seleccionado para una ordenación. Uno comienza a pensar, yo debo ser diácono o diaconisa, pero tal persona sí, pero yo estoy aquí sirviendo. Y eso es difícil. Durante mis años en la iglesia hablamos de esas guerras de servicio. Algunas personas se han ido de la iglesia debido a no estar contento o desanimarse debido a que no tienen oportunidades de servicio. Pero cuando eso pase, uno no tiene su enfoque en Dios. Uno no tiene su enfoque en lo que Dios manda. Dios nos dice que no nos debemos ofender por esas cosas. Debemos enfocar en la carrera. Nuestros sentimientos no deben quedarse heridas por esas situaciones. Nada nos debe detener, nada nos debe desanimar. Quizás sí duele un poco, quizás sí lloramos un poco, pero no debe afectar cómo corremos esta carrera. Y así es la mentalidad que debemos tener. Dios dice, yo los azoto, yo los castigo porque los amo. Verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es parte de nuestro entrenamiento espiritual y se diseñó para perfeccionar nuestro carácter espiritual. Los hijos son de forma natural disciplinados por sus padres. Un buen padre va a disciplinar su hijo si lo necesita. Algunos en la iglesia no creen en la disciplina corporal o en la disciplina. Eso es malo. Dios dice que las cosas van a salir mal si no disciplinan a sus hijos. Hay que disciplinar si amas a sus hijos. Si uno es un entrenador, uno va a corregir sus jugadores también. Uno les anima, pero también uno los corrige. Porque es por su bienestar. Y sus hijos deben saber, si mamá y papá me corrigen, es porque me quieren. Yo sé que no quieren hacerlo, pero tienen que hacerlo. Que sea unas palmaditas, que sea quitarles algunos privilegios, la disciplina que sea, pero hay una consecuencia y a veces se necesita un castigo. Es por nuestro bienestar, por su bienestar. Y así Dios trabaja con nosotros. Y el hijo debe aceptar y aprender de esa disciplina. Y tal como eso pasa entre padres e hijos, con nuestro Padre espiritual, Dios, debemos aprender de su disciplina. Él quiere que aprendamos. Verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quiere decir, bastardo, esa palabra quiere decir, naciste fuera del matrimonio. Un hijo ilegítimo. Pero no somos así. Somos hijos. Dios nos trata como sus hijos y nos corrige por nuestro bienestar. Verso 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Obviamente con nuestros padres físicos, nosotros no batallamos, no dejamos esta carrera cuando nos disciplinaban. Por lo tanto, si obedecemos, si nos sometemos a la corrección que Dios nos da, vamos a vivir. Vamos a vivir porque el regalo es la vida eterna. Verso 10,
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dice acá, pues, los días de nuestra vida física no se compara con la eternidad. Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El resultado de la disciplina es justicia y buen fruto. Verso 12, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay que levantarnos, nos caímos, hay que levantarnos. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dios dice, hay que guardarnos contra la amargura. La amargura es un veneno espiritual muy peligroso. Y la amargura se trata de cualquier disposición malévola. La codicia, tal tiene esa cosa, yo quiero eso que tiene. La ambición de subir por encima de los demás solo para alcanzar lo que tú quieres. La ira, la malicia, la envidia, el enojo, todas esas cosas debemos eliminarlas. Obviamente son de la carne, son cosas carnales, no son cosas espirituales. Y si la amargura llega a ser parte de quienes somos, va a causar problemas, porque la amargura causa división en una congregación. Y la amargura, por lo tanto, no puede estar ahí, no puede existir, porque va a afectar negativamente a la congregación. Sabemos que el tiempo es corto, vemos lo que está escrito en la pared, vemos que la profecía se está cumpliendo, sabemos que Cristo va a volver pronto. Debemos ser fuertes y debemos ser positivos. No podemos dejar que nos agarre, que nos abruma la amargura. Yo he visto personas que se han ido de la iglesia por la amargura. Satanás los agarró usando la amargura. No podemos dejar que eso nos pase. Hemos hablado de el tiempo y el calor. Ahora vamos a hablar de la presión. Proverbios 24:10. A mí me gusta mucho este verso, he leído este verso muchas veces en mis sermones. Dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Es un verso que uno lee para animar a los demás, porque nos debemos hacer la pregunta, ¿doblo bajo la presión? ¿Fallo? ¿Caigo? Dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Quiere decir que si realmente fallamos cuando llega un momento de presión, pues nuestra fuerza no era suficiente. Nuestra fuerza no era tan grande. Obviamente vamos a pasar pruebas de fuego y debemos enfrentar esas pruebas con nuestra fe. Y las personas que enfrentan sus pruebas usando la fe como base, usando la fe como arma, esas personas se animan. Y los demás nos animamos cuando vemos eso, cuando vemos el ejemplo de los que combaten sus pruebas con fe. Y uno puede ser ejemplo para los demás. Y claro, hay muchas emociones humanas, especialmente cuando se trata de la muerte, pero ¿cómo manejamos, cómo soportamos esas emociones? ¿Cómo nos recuperamos? ¿Podemos levantarnos y seguir adelante? ¿Podemos tener gozo? ¿Podemos mantener una mentalidad positiva? ¿Podemos pensar, Dios está a cargo, Él permitió esto y está bien, es lo que Él quería? Dios sabe lo que está por venir. Él permitió que esto pasara ahora porque Él sabe lo que va a pasar, yo no.
Dios dice, ten fe, confíen en mí, yo soy Dios. O nos desanimamos, nos deprimimos, o cuando sentimos el calor y la presión, dejamos la carrera. Este verso está diciendo que la presión revela el carácter. En Gálatas 6:9 dice lo siguiente. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Obviamente, vamos a cegar muchas cosas. No nos podemos desmayar. Muchas personas aguantan muy bien las primeras instancias de una carrera. Pero más tiempo uno corre, más difícil se vuelve la carrera. Yo he visto videos de personas que hacen carreras largas y van arrastrándose para terminar la carrera porque sus músculos literalmente ya se detienen de funcionar. Y así debemos hacer espiritualmente. Vamos a ver unas situaciones de presión. Vamos a ir primero a Deuteronomio 20. Vamos a ver dos situaciones de mucha presión y cómo manejar esas situaciones de presión de la manera correcta y de la manera incorrecta. Deuteronomio 20, verso 1, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Eterno tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Muchas veces en la historia de Israel, cuando estuvieron de guerra, ellos enfrentaron un ejército enemigo más grande, con mejores armas, y ellos no tenían suficiente entrenamiento como sus enemigos. Y ellos pensaron, ¿cómo vamos a ganar esta guerra, esta batalla? Sin la ayuda de Dios, imposible. Esa es una situación de presión, especialmente cuando estamos hablando de una situación, un combate cuerpo a cuerpo. Algunas personas sí se asustan con eso, pero Dios dice, no tengan miedo, no tengan temor. Verso 2 dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no teméis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque el Eterno vuestro Dios va con nosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Por eso debemos ser valientes, porque Dios está peleando por nosotros, con nosotros. Él nos va a salvar. Es la mentalidad que debemos tener en esta vida. Y Él nos da razones. Verso 8 dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvanse a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Quiere decir, si tienes mucho miedo, mejor vete a casa porque eso va a influenciar, va a impactar a los demás. Cuando estos hombres entraron en batalla, su enfoque era en Dios. Y alguien que no quería, que tenía miedo de pelear, dijeron, no te podemos usar. Ve a casa. La presión está presente durante una batalla. Un combate de cuerpo a cuerpo. Y si uno no está dispuesto a batallar, es mejor ir a casa. Y así es en las batallas espirituales. Dios dice que yo quiero que ustedes estén totalmente, 100% comprometidos con esta carrera, con este camino. Dios dice que debemos batallar, debemos pelear con valentía. Debemos saber de dónde viene nuestra fuerza. Viene de Dios, el Todopoderoso. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Así debemos pensar. Cuando pasamos por una prueba, es la mentalidad que tenemos. Es la mentalidad de un soldado cristiano. Un soldado no se huye. Un soldado enfrenta y pelea y batalla. Es su oportunidad de poner en práctica todo su entrenamiento. Y así debemos ser nosotros en el plano espiritual.
Vamos a ver otro ejemplo de presión espiritual. Daniel 3. Daniel 3 es otra situación. Daniel 3, verso 1. Aquí tenemos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Y en verso 1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Un codo, según la medición de Israel, era 18 pulgadas, en Babilonia era 20 pulgadas. Entonces estamos hablando de o 45 centímetros o 50 centímetros dependiendo de la medición de Israel o Babilonia para un codo. Entonces esta estatua de Nabucodonosor era una gran imagen de 9.200 pies de altura. Estamos hablando algo muy grande y muchos expertos históricos dicen que esta estatua su altura incluía el pedestal sobre la cual el estatua estaba parado. Era algo cubierto en oro y está ahí en el campo. Y obviamente estamos hablando de mucha inversión de dinero, mucho esfuerzo en cuanto a mano de obra. Es de ídolo. Y cuando uno piensa en todos los ídolos e imágenes que la humanidad ha creado durante nuestro tiempo en la tierra. Obviamente en Efesios ellos tenían los ídolos a la diosa Diana. Qué ofensivo debió ser para Dios y qué gasto de dinero, qué gasto de esfuerzo. Pero aquí tenemos esta imagen, este ídolo de Nabucodonosor. Y envió el rey a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Verso 4 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al huir el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces aquí vemos que ahí tenía el horno ahí al lado, amenazando a la gente que no se quería postrar. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, pues sabemos lo que pasó. Pero verso 8 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Estos judíos fueron promocionados dentro del gobierno del rey y estos caldeos obviamente querían su venganza, tenían mucha envidia. Envidia de que estos judíos tenían una reputación buena con el rey. Y dijeron, estos tipos no se van a postrar. Y obviamente ellos no se postraron. No se menciona a Daniel en esta historia. Sin duda él no estaba, a lo mejor él estaba fuera, pero quizás él no tenía que estar ahí por su rango dentro del gobierno. Solo acá Sadrach, Mesach y Abednego se mencionan, pero si Daniel hubiera estado, tampoco se habría postrado. Y pues aquí en verso 12 dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Él obviamente está muy enojado. Verso 14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad que vosotros no honréis a mi Dios ni adoréis la estatua de oro que he levantado? Está hablando si ustedes realmente están haciendo eso con intención, me están desobedeciendo,
Es muy increíble ver que el rey les está dando una segunda oportunidad. ¿Se acuerdan que en Daniel 2, los magos que no pudieron interpretar bien su sueño, ellos no tuvieron segunda oportunidad? Los mató de una vez. Entonces es increíble que él esté dando a estos judíos otra oportunidad de explicarse, porque él les respetaba mucho, es lo que vemos. Les da otra oportunidad porque tenía respeto por ellos. Dice verso 15, ahora pues estáis dispuestos para que al oír todos los instrumentos os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en el medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? Entonces aquí tenemos el ultimátum y sabemos qué quiere decir el rey. Verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Estos tipos no le faltaban respeto al rey. Ellos no tenían ninguna necesidad de debatir este asunto. El rey ya había decidido. El rey dijo, ustedes deben adorar a mi ídolo o los voy a matar. Y estos tres hombres también decidieron. Dijeron que de ninguna manera vamos a adorar a ese ídolo. Por lo tanto, no hay nada que decir, no hay nada que hablar. Usted tiene esta perspectiva y nosotros tenemos esta perspectiva. No vamos a abandonar nuestros principios. Con todo respeto, no lo vamos a hacer. Así dijeron ellos. Verso 17 dice aquí, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces ellos dicen, Dios puede y lo hará, porque el rey está diciendo, ¿quién es su Dios para que se escapen de eso? Y ellos dicen, servimos al Dios verdadero y Él sí nos va a salvar. Ellos tenían una fe increíble. Ellos habían puesto un ejemplo increíble, pusieron un ejemplo increíble de confianza en Dios y también sumisión a la voluntad de Dios. Ellos sabían que Dios tenía el poder de salvarlos. Pero en verso 18 dicen, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ellos entendieron, es posible que Dios no actúe, que Dios no nos salve, pero de todos modos no vamos a pecar. Dice, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos hombres fieles sabían que Dios podía salvarlos. Ellos tenían esa conciencia. Ellos no se confundieron. Así vivieron sus vidas. Habían pasado muchas pruebas chiquititas antes. Vemos que ellos no comieron la comida inmunda que les servía el rey. Ellos aprobaron todas las pruebas. Y este rey los ha ido ascendiendo dentro del gobierno. Ellos tuvieron la presión. Yo no quiero decepcionar al rey. Tampoco quiero morir en un horno de fuego. Y yo lo vi en la Iglesia de Dios Universal. Cuando se fueron con muchas herejías, habían muchas personas quienes se quedaron para no decepcionar a su pastor, a sus amigos, a sus congregaciones, en vez de enfocar en lo correcto y simplemente hacerlo. Hay que decepcionar a quienes se van a decepcionar si se trata de hacer lo correcto. Para estos varones, sin importar el resultado, había que cumplir con lo que Dios mandaba. Y ellos sabían que Dios podía salvarlos si Él quisiera. Pero sin importar lo que Dios decida hacer, sin duda ellos oraron, Dios ayúdanos. Pero si no, también está bien. Vamos a vivir con nuestra decisión y vamos a enfrentar las consecuencias. Si la fe, vemos acá que la fe no se traduce a victoria siempre en la vida física. Vemos en Hebreos, habían muchos que murieron, que sufrieron, que fueron matados sin tener la salvación física.
Pero vemos muchos ejemplos de los apóstoles que se salvan, salen de la cárcel, se salvan de terremotos, muchas cosas. ¿Y Pablo qué? Le cortan la cabeza fuera de la ciudad. Dios lo había salvado muchas veces, pero hasta que no. Pero sin importar el costo, debemos estar dispuestos a hacer lo correcto. Y cuando llega la presión, se revela el carácter verdadero. Y con estos tres personas, su carácter se sobresalió. Ellos nunca iban a doblar. Ellos podrían haber dicho, pues Dios, sabemos que esto no es correcto, pero igual lo vamos a hacer porque no nos queremos morir. Tampoco lo hizo Daniel cuando lo querían echar a la cueva con los leones, debido a que él estaba orando. Él oraba sabiendo las consecuencias. Él sabía que el decreto ya se firmó y que el rey no podía cambiar su ley, y él seguía orando. Y Dios nos da estas historias para animarnos, para fortalecer nuestra fe. Volvemos aquí al libro de Hebreos y vemos el ejemplo increíble de Cristo. Ellos no iban a perder la vida eterna. Cristo tuvo que terminar, como vimos en Hebreos 11, Cristo tuvo que terminar lo que Él comenzó, los apóstoles también. Y aquí vemos una presión increíble en estas situaciones. A veces la presión es pequeña, quizás en el trabajo. Por ejemplo, alguien te pregunta, ¿estás vacunado? Quizás no. O quizás algo de la Biblia. ¿Guardas la Navidad? Y uno tiene que responder. Yo conozco personas que han trabajado en tal lugar por muchos años y sus compañeros no saben que guarde el sábado, no saben que no guarde la Navidad. Es algo que les da vergüenza. Yo no sé cómo es posible. En mi vida siempre sale el tema. Yo como carpintero, yo he estado en tal sótano construyendo, armando gabinetes. Y yo me acuerdo una vez, yo siempre como lo que me dan los clientes de la comida. Una vez trajeron mucho pescado y olía muy rico el pescado que trajeron. Y yo les pregunté qué tipo de pescado es y ellos dijeron, ay no, es tal pescado, es un pescado inmundo, un pescado que no podemos comer. Y ahí me preguntaron, ¿por qué no quieres comer? Siempre comes. Y yo les dije, yo no lo puedo evitar, no puedo evitar el tema. Yo tengo aquí mi Biblia y yo les enseño por qué no como este tipo de comida o este tipo de pescado. Y ellos dijeron, no, imposible, eso no sale en la Biblia. Pero yo les digo, no, así dice. Vamos a otro capítulo a enseñarles. Y ellos dicen, no, sí, así dice la Biblia. Después ellos dicen, pero esas reglas en Hechos 10 ya no existen, ya se borraron, se eliminaron. Yo les digo, no, vemos lo que dice en la Biblia. Y esos ejemplos, situaciones así, me han pasado siempre en la vida. No me huyo de esas situaciones. A lo mejor la gente va a pensar que soy muy extraño, pero está bien. Debemos enfrentar a esas situaciones con la cabeza levantada, porque si aprobamos esas situaciones chicas, lo grande también podremos aprobar. Si alguien en la tienda me dice Feliz Navidad, yo nunca les respondo Feliz Navidad. Yo siempre les digo que tengan buen día, gracias por su servicio. Y ellos me preguntan, ¿no guardas la Navidad? Sí se dan cuenta. Y yo no sé si esa gente piensa mal de mí o si creen que soy mal educado, pero yo nunca voy a decir esa frase sabiendo que es incorrecto, sin importar lo que piensen. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en la tienda, en el taller, ellos sabían, yo no guardo la Navidad, por lo tanto nunca me invitaban a las fiestas de Navidad. Ellos dijeron un año, no vamos a hacer otra fiesta de Navidad, tú puedes venir. Pero llegué y vi las decoraciones de rojo con verde y yo dije, es lo mismo, no lo llaman Navidad, pero es lo mismo, entonces yo no voy a estar acá. Y mi jefe me dijo, bueno, vas a perder tantas horas de trabajo porque vas a faltar. Y yo dije, pues está bien.
Ellos querían que yo trabajaba un día sábado. Me dijeron, si no vas a trabajar un día sábado, no vuelvas el día lunes. Te despedimos. Y yo les dije, está bien. Cuando yo comencé a trabajar acá, yo les dije, desde el puesta, viernes a sábado, yo no trabajo. Su culpa si no me escucharon. Mi jefe se enojó mucho, porque como 2 semanas no me habló. Después salió otro trabajo donde se tenía que trabajar el sábado. Y era clave, teníamos que hacerlo. Y yo les dije, yo voy a trabajar 8 horas del día y más horas en la noche. También trabajo sábado en la noche o domingo. Y él me dijo, pues está bien. Yo terminé ese trabajo antes del fin de semana. Nadie tenía que trabajar ese sábado. Yo no me doblé. Yo no me preocupé de que, si me despiden, si no trabajo el sábado, hay la presión de que tengo que proveer para mi familia. Yo soy un varón, yo soy cabeza de la familia, yo debo trabajar. No, pues, habría que encontrar otra manera. Mi punto es, esos son ejemplos, pruebas chicas. Llegando a las pruebas grandes, si hemos fallado en lo chico, en lo grande vamos a fallar también. Es una de las razones que yo no podía llegar a servicios sin cantar. Nunca iba a pasar eso. Yo tenía que cantar en servicios. Cuando leí en Hechos que Pablo y sus compañeros fueron golpeados y echados a la cárcel, en la cárcel donde realmente es una situación difícil, todo huele mal, es oscuro, es mojado, y ellos estuvieron ahí en la cárcel cantando. Para mí era un muy buen ejemplo que debimos ver. Y yo dije, debemos cantar. Y a mí me da igual si es un mandamiento explícito. Si Dios sugiere que lo hagamos, así voy a hacer. Sin importar los estudios que sacan, sin importar las partículas en el aire, no debemos ir con esa corriente. Nunca debemos comprometer esas creencias. Yo no podía usar mascarilla en servicios. Yo tenía miembros que tenían sus parejas fuera de la iglesia y ellos llegaron con sus mascarillas porque sus esposos querían que fueran con mascarilla. Y yo les aplaudí porque qué bueno que llegaron a servicios de todos modos. Pero debemos estar aquí sin temor. La presión se va a multiplicar porque el tiempo se está acortando. Algunos de ustedes llevan 45, 50 años en la iglesia y han tenido mucho tiempo para realmente ajustar su vida espiritual. Y hay que ajustar lo último para que Dios les diga bienvenidos al reino. La vida nos va a dar muchas oportunidades para enfrentar pruebas de fuego, situaciones difíciles. Vamos a sentir la presión de comprometernos, de sentirnos desanimados, deprimidos, desalentados, de dejar el camino. Pero hay que tener en mente que la presión es un privilegio. Dios sabe que podemos aguantar la presión y por eso hay más calor, hay más presión, porque Dios sabe que nunca te voy a probar más allá de lo que puedes soportar. Pero para perfeccionarnos, a veces Él nos tiene que probar de una manera más dura. Y Dios dice, es un privilegio que pases por eso. Hay que alegrarse, hay que tener gozo, hay que gozarse, hay que tener una mente positiva, hay que aceptar la corrección, la disciplina. Y la corrección viene de amigos, viene de miembros de la iglesia, del pastor. A veces la corrección llega de muchas partes. Quizás estás leyendo la Biblia y uno ve, sí, debo estar mejorando en eso. Y ahí uno se arrodilla y uno ora. Quizás tu esposo, tu esposa o los hijos a veces nos corrigen. Y hay que decir, tienen razón, yo debo mejorar en eso. Yo tengo un defecto en mi carácter. Necesitamos líderes que no toman el camino fácil. Necesitamos líderes que enfrentan las situaciones difíciles, que no se quejan, que accionan soluciones. Nos damos cuenta que esto no se trata de nosotros, no se trata de mí. Se trata de todos. Se trata de todos los que servimos. Los líderes no
guardan sus talentos, sus dones, comparten sus dones con los demás. Ustedes y yo somos llamados a ser líderes en el reino venidero de Dios. El tiempo, el calor y la presión se necesitan para desarrollar un carácter de Dios. El tiempo está corto, se está acortando más y más. Y Él va a ver si aguantamos la presión. Es lo que se requiere para ser buenos atletas, diamantes y buenos soldados cristianos. For more information, go to our website at cogassembly.org. Copyright 2022, Church of God Assembly. All rights reserved.